Hechos capítulo 8, comenzando en el verso número 26. Y ya que esta noche vamos a tener bautismos aquí en la iglesia, me gustaría mirar este tema, ver lo que la Biblia dice al respecto, para que todos estemos claros con respecto a esta enseñanza de la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, comenzando en el verso número 26. Y si alguien ahí a su lado no tiene Biblia, comparta con él o con ella la suya. La palabra del Señor dice así, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor, Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Esta es una porción muy conocida de la palabra del Señor. Y muchos aquí la hemos leído y muchos aquí tal vez hasta hemos enseñado de esta porción. Pero creo que es necesario para que volver a mirarla una vez más, para que todos estemos claros con respecto a lo que la Biblia enseña según el bautismo. Y también para que aquellos que están aquí, que ya han recibido a Jesucristo como su Salvador personal y no se han bautizado, que usted también tome este paso de obediencia. Y así usted, como este eunuco, puede continuar o seguir gozoso en su camino en esta vida. Ahora, la mayoría de iglesias en estos días, hermanos, le atribuyen a este paso, a este acto del bautismo, elementos que no son bíblicos. En otras palabras, pastores o predicadores en movimientos religiosos enseñan este tema equivocadamente. Y a través de esas enseñanzas confunden y trastornan la vida espiritual de sus seguidores y de muchas otras personas. Pero en esta tarde no estamos preocupados
con la opinión o la enseñanza de algún predicador o de la iglesia, pero sí estamos preocupados con la opinión de Dios, que es la única que vale. Así que vamos a ver lo que la Biblia dice acerca del bautismo a través de varias preguntas. Y como dije, para algunos de ustedes ya usted sabe estas cosas, pero quiero en esta tarde enfocarme más hacia aquellos que todavía no se han bautizado, o tal vez a alguien aquí que está confiando en que porque ha sido bautizado, que ya sus pecados han sido perdonados. Así que vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. La primera pregunta que vamos a responder es esta: ¿cuál es el método correcto de bautizar? ¿Cuál es el método correcto de bautizar? Bueno, hoy en día y en sí a través de la historia han existido tres métodos que se han usado para bautizar. Está la inmersión, la aspersión y algunos le llaman el derramamiento. El método de la inmersión es cuando la persona es puesta completamente bajo agua. La aspersión es cuando le agarran un poquito de agua y se la tiran así en la cara a uno y uno le está haciendo así, ¿verdad? Y la otra es el derramamiento, cuando de un recipiente se le derrama agua en la frente o en la cabeza a la persona. El método correcto para bautizar, el método bíblico para bautizar se encuentra en el significado de la palabra bautismo o bautizar. La palabra bautismo no es una palabra española, es una palabra griega. Y la palabra tiene un significado. La palabra significa sumergir o también poner bajo agua. Así que el método bíblico para bautizar es de sumergir, de poner completamente a la persona bajo agua. Y hay algunos que no se quieren bautizar por esa razón, ¿verdad? Porque tal vez no pueden nadar o tienen miedo que el pastor se les va a olvidar que los tiene bajo agua. ¿Y qué si me tiene ahí? Se le olvida que no se me va a olvidar, no se preocupe. Tal vez lo mantenga un poco más de tiempo para que en verdad, usted se acerque más al Señor. Y no vamos a hacer eso tampoco. Pero el método es de sumergir a la persona completamente bajo agua. Todo otro método que usted ha visto no es correcto, no es bíblico. ¿Porque nosotros lo decimos? No, porque la Biblia lo enseña. Note por favor aquí en Hechos el capítulo 8, versículo 38. La Biblia dice ahí que el eunuco mandó a parar el carro y la Biblia dice, y descendieron ambos al agua. Quiere decir que los dos llegaron, no sabemos si fue un lago o si era un río, sea lo que sea, pero el agua era suficientemente alta para que ellos tuvieran que descender, bajar, entrar al agua. Y después que lo bautizó, la Biblia dice que subieron del agua. Así que el método correcto es de sumergir a la persona completamente bajo agua. Y esa fue la manera como él fue bautizado y como todo otro cristiano que fue bautizado en el Nuevo Testamento de la misma manera. Y así también lo hacemos nosotros. Así que si usted vinieron y le echaron agua, no fue bíblico. Si agarraron un bote de agua y se lo derramaron sobre su cabeza, no fue bíblico. El bautismo bíblico es que usted debe ser puesto completamente bajo agua. Amén. Segunda pregunta. ¿Qué representa el bautismo? ¿Qué representa el bautismo? Vaya conmigo al libro de Romanos, estamos en Hechos, y el próximo libro que sigue es Romanos 6 y el versículo 3. Romanos 6 y el verso número 3. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, comenzando en el verso número 3.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mire el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo simplemente representa la muerte, sepultura y resurrección del cristiano en Jesucristo. La muerte, la sepultura y la resurrección del cristiano en Jesucristo. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su Salvador personal, en ese mismo momento, en ese instante, la persona muere a la vieja vida. Esa vieja vida es sepultada y Dios lo resucita o le da una nueva vida. Lo resucita espiritualmente para vivir una vida diferente a la vida que había vivido hasta ese momento. Que como Cristo fue sepultado, o Él murió, fue sepultado y resucitó, y todo eso le pasó a Él físicamente. Cuando el cristiano, la persona viene a Cristo y lo recibe como su Salvador personal, cree en Él por fe, cuando es salvo, todo lo que le pasó a Cristo físicamente, le pasa a esa persona espiritualmente. Él muere a la vieja vida. Esa vieja vida queda sepultada y la Biblia dice que nos da nueva vida, nos da una vida nueva para vivirla para Él, nos resucita. Lo que le pasó a Cristo físicamente, le pasa al ser humano espiritualmente el día que es salvo. Ahora, ya que el día que usted fue salvo, el que se dio cuenta fue Dios y usted, Dios entonces nos da el bautismo como el medio a través del cual declaramos públicamente, así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, así también espiritualmente yo he muerto, he sido sepultado y Dios me ha dado una nueva vida. El bautismo es la declaración pública de lo que ha acontecido en el corazón de cada uno de nosotros. Sí, nosotros decimos a las personas, yo fui salvo, pero la declaración pública y oficial, podríamos decir, en la palabra de Dios es el bautismo. El día que usted fue salvo y sus pecados fueron borrados, el que lo vio fue Dios. Él fue el que le hizo la obra. Y cuando usted se bautiza, usted está declarando y diciendo, Dios me ha perdonado, ya moría la vieja vida, esa vida queda atrás, sepultada, y ahora tengo una nueva vida en Cristo Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, si alguno ha creído en Cristo y le ha recibido, dice, nueva criatura es, tiene una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, quedaron sepultadas. He aquí todas son hechas nuevas, tenemos una nueva vida. Así que el bautismo es una declaración pública de que nuestra fe está plenamente en Cristo y que estamos dispuestos a seguirle, no importa lo que pase. Sabe, aquí en este país nosotros tenemos gran libertad y debemos aprovecharla mientras tenemos.
Pero hay países alrededor del mundo en que a una persona, si solamente cree en Jesucristo, eso está en contra de las leyes del Estado, y a usted lo pueden matar simplemente por dejar de creer al Dios del gobierno o del país o de la familia. En algunos países la cosa es un poco mejor. No les importa si ustedes creen o si usted llega a creer en Jesucristo. No les molesta si usted lo recibe como su salvador personal, pero el día que usted se bautiza, ese es el último día de su vida. Y a través de todas las edades, han habido personas que han venido a Jesucristo y han sido salvos y han querido declarar públicamente lo que el Dios ha hecho por ellos. Y el día que se bautizaron fue el día que los mataron. Es una declaración pública de que he renunciado ya a la religión, he renunciado a la tradición, he renunciado a la iglesia del Estado, de la familia, y mi fe está simplemente en una persona, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y hay personas hoy en día que, mire, reciben a Jesucristo como su Salvador, pero cuando se les habla de bautizarse, ¿qué va a decir mi familia? La piensan, porque saben que es un paso que públicamente usted está declarando: ya dejé lo que estaba atrás, lo dejé completamente por seguir a Cristo. Es un paso de suma importancia. Así que, ¿cuál es el método correcto de bautizar? De sumergir. ¿Qué representa el bautismo? Representa la muerte, la sepultura y la resurrección del cristiano espiritualmente a una nueva vida en Cristo Jesús. Sigamos adelante. Número 3, tercera pregunta. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Quién puede ser bautizado? ¿Puede usted venir esta noche y decir, pastor, póngame a mí en la lista, solo porque usted quiere tirarse ahí en el agua fría? Y sí, va a estar fría el agua, disculpe. La vamos a tratar de calentar, no se preocupen, pero ¿quién puede ser bautizado? La Biblia es clara en esto. Solo hay una clase de persona que se puede bautizar bíblicamente. En Hechos 2:41, vaya mirando ahí los versículos en la pantalla o escríbalos por ahí, pero mire estos versículos. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Note los que se bautizaron. Los que se bautizaron fueron aquellos que recibieron su palabra, los que creyeron en el mensaje de salvación. Ellos se bautizaron. Segundo, Hechos 8:12. Dice aquí la palabra del Señor, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Una vez más, ¿quiénes fueron los que se bautizaron? Los que creyeron. Hechos 8:37, el pasaje que leímos. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le responde y dice: yo creo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Felipe? Lo bautizó. Hechos 16:30 al 33. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: bautízate y serás salvo tú y tu casa. Quería ver si estaban poniendo atención. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tenía que creer. Bueno, sigue la historia. Y la Biblia dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, a su familia. Y él, tomándolos en aquella misma hora, dice, de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero ¿qué hizo él primero? El hombre creyó y después fue bautizado. Sigamos adelante. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El bautismo es solamente
para aquella persona que ha creído en Cristo y le ha recibido como su Salvador personal. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero decirle que hay una gran mentira que se nos ha dicho a través de la religión. Y la mentira es esta, que todos somos hijos de Dios. Eso es una gran mentira. No todos somos hijos de Dios. Hay algunos que son hijos del diablo, imagínese usted. Ay, pastor, no diga tal cosa. Pero yo no fui el que la dije. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8 versículo 44, Él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínese usted. Así que nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre o a Satanás como nuestro Padre. O estamos siguiendo a Dios o seguimos a Satanás. Es uno de los dos. Usted no puede decir: no, yo me voy a poner en medio. No, en medio usted no se puede poner. Y la Biblia nos dice que aquellos que se pueden bautizar son aquellos que han llegado a ser hijos de Dios. Solamente aquellos que hemos creído que Cristo es el único que nos puede salvar y le hemos recibido como Salvador, como nuestro Salvador personal, solo esas personas somos hijos de Dios. Somos cristianos y solamente un cristiano puede o debe bautizarse. Le hago esta pregunta: ¿es usted cristiano en esta tarde? Pastor, yo soy religioso. No le pregunté si era religioso. Pastor, a mí me bautizaron. No le pregunté si se había bautizado. ¿Es usted un cristiano? Yo soy miembro de aquella iglesia. No le pregunté si usted era miembro de una iglesia. Usted puede ser miembro de toda religión que hay sobre la faz de la tierra. Ser un miembro de una congregación no lo hace a usted un cristiano. No lo hace un cristiano. Lo que lo hace a usted un cristiano es el día que usted viene y reconoce que es un pecador, que ha pecado contra Dios, reconoce que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por sus pecados y usted lo recibe, le pide a Él que le salve y lo perdone. En ese momento usted llega a ser un cristiano y llega a ser un hijo de Dios. Y es esa persona que se puede bautizar. A propósito, déjeme decir esto también: la Biblia no habla ni manda el bautismo de los niños o de los bebés. Aquí nunca hemos bautizado un bebé y nunca lo vamos a bautizar, porque la Biblia no lo enseña ni lo manda. Si usted fue bautizado o bautizada cuando fue un bebé, quiero decirle con todo amor que su bautismo no tuvo ningún significado bíblico. Ese bautismo no le borró sus pecados, no le dio gracia ante Dios, no le dio más favor ante Dios. Ese bautismo no hizo nada, porque la Biblia no manda que los bebés sean bautizados. ¿Por qué? Porque para ser bautizado usted tiene que ser un cristiano. Y para ser un cristiano usted necesita tomar una decisión consciente de lo que está haciendo. Y un niño, un recién nacido, no entiende la diferencia entre el bien y el mal. No entiende la diferencia entre el pecado y lo que es bueno. No lo entiende, es un bebé. Pero cuando ya usted ha crecido, ya usted tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y sabe que todos nacemos con eso. Todos nacemos con eso. Llega un punto donde sí reconocemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. A propósito, ¿ustedes recuerdan o saben de dónde viene ese conocimiento? Viene desde el jardín del Edén. ¿Usted recuerda el nombre del árbol que Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que no hay una persona sobre la faz de la tierra que pueda decir: no, yo no conozco la diferencia entre el bien y del mal. No, usted está mintiendo, usted está loco. Porque todos llegamos a un punto donde llegamos a
edad, mire, de que podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Llegamos al punto donde sabemos, una mentira es pecado, el robar es pecado, el decir malas palabras es pecado, y todas esas cosas no agradan a Dios. Y llegamos al punto donde nos miramos a nosotros mismos y miramos a Dios y reconocemos, Él es santo y yo no lo soy. Somos pecadores. Así que la Biblia no dice nada acerca de bautizar a niños. Si usted está confiando en que lo bautizaron allá cuando era un recién nacido, le digo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que usted aún está en sus pecados y en camino a una eternidad sin el perdón de Dios. Así que, ¿quién se puede bautizar? Sigamos adelante rapidito. ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿Por qué debemos bautizarnos? Vaya conmigo a Mateo 28, por favor, versículo 16. Mateo 28, versículo 16. Voy a leer estos versículos, usted solo escuche, o si lo tiene ahí en la Biblia, sígame por favor mientras leo los versículos. Mateo 28, verso 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Note que el Señor Jesucristo, Él mismo les dijo que para que antes que bautizaran a alguien, esa persona tenía que ser un discípulo, tenía que creer en Jesucristo y después ser bautizado. ¿Por qué debemos bautizarnos? Porque en primer lugar, es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. El Señor Jesucristo mandó que todo aquel que le recibiera lo declarara públicamente a través del bautismo. El cristiano que no se bautiza está desobedeciendo a Dios. El cristiano que obedece este primer mandato tendrá un fundamento para obedecer los demás mandatos de Dios que vemos en la Biblia. Y mire, tal vez usted está aquí diciendo: yo sé que yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo sé que yo le recibí. Yo le pedí que me perdonara y yo sé que Él me salvó. Pero, wow, sí que se me ha hecho difícil vivir la vida cristiana. Yo le hago a usted la pregunta: ¿se ha bautizado? Bueno, no me he bautizado. ¿Y qué está esperando? Bueno, no sé, que calienten el agua porque está muy fría. Usted nunca va a poder crecer en su vida espiritual si no puede obedecer este mandamiento fundamental. No va a poder salir adelante en su vida espiritual. No va a poder obedecer el resto de los mandatos que vemos en la Biblia si no obedece este primer mandato. Así que debemos hacerlo porque es un mandato del Señor. Número 2, debemos hacerlo para identificarnos públicamente con Cristo, como ya lo mencioné. El bautismo es nuestro testimonio a los que no creen que ahora somos seguidores del Señor Jesucristo. No de una religión, no de tradición, no de los dioses de mis familiares, no. Soy un seguidor de Jesucristo y no me avergüenzo del Evangelio y me voy a bautizar para declararlo públicamente y que todos sepan, yo soy un cristiano. Amén. Así que para identificarnos públicamente con Cristo, antes nos identificaban con borrachos, antes nos identificaban con drogadictos, antes nos identificaban con un sinnúmero de cosas. Pero ahora que somos cristianos, públicamente debemos decir: yo me identifico con Cristo. Así como usted se iba a dar de parranda allá con sus amigos borrachitos, ¿verdad? Y no le molestaba andar con aquellos borrachos ahí por todos lados y que se vomitaban por acá y usted riéndose ahí con ellos. No le daba vergüenza andar con esa gente. Bueno, ahora pues no nos debe dar vergüenza decir que andamos caminando con Cristo. Amén. Debemos entonces hacerlo porque es un mandato, para identificarnos públicamente con Cristo. Tercero, para seguir el ejemplo de Cristo.
El Señor Jesucristo se bautizó, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. La Biblia dice que Él vino y estaba Juan el Bautista. Y a propósito, el Señor fue bautizado por un bautista. Amén. Lo dejamos ahí. Ok. Dice que Él vino donde Juan el Bautista estaba y el Señor dejó que Juan el Bautista o Él se bautizó. Ahora la pregunta es, ¿por qué se bautizó Cristo? ¿Por qué se bautizó? 3 razones. Primero, para identificarse con el mensaje de Juan el Bautista. Al bautizarse, dejar que Juan el Bautista lo bautizara, Jesucristo estaba diciendo, yo estoy de acuerdo con el mensaje que este hombre está predicando. Y recuerde que Juan el Bautista fue profetizado como aquel que iba a preparar el camino del Señor. Él vino y se identificó con Juan el Bautista, y para que todos estuviesen claros de que Cristo estaba de acuerdo con el mensaje que este hombre predicaba, dejó que lo bautizara. Así que para identificarse, al bautizarse, la persona se está identificando con el mensaje de la iglesia que lo está bautizando. Así que si usted es salvo y usted no está de acuerdo con lo que enseñamos aquí, pues no se bautice aquí. Pero si usted está convencido que aquí se predica la palabra de Dios, y creo, humildemente lo digo, que sí predicamos la palabra de Dios, pues usted puede bautizarse aquí, si está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Número 2, Él se bautizó para cumplir la palabra de Dios. Se bautizó para cumplir la palabra de Dios. Ahí mismo en Mateo el capítulo 3 y el versículo número 15, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Él dijo, verso 15, dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. El Señor le dijo, yo debo bautizarme y tú debes bautizarme, y me voy a bautizar para cumplir lo que la Biblia dice. Y debemos bautizarnos también, en tercer lugar, para agradar a Dios. La Biblia dice que después que Él se bautizó, la Biblia dice en el verso 17, Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Querido hermano o hermana, déjeme decirle, si usted no se ha bautizado, si usted no ha seguido al Señor en este paso, usted no ha complacido a Dios en esta área en su vida. No lo ha hecho. Cuando Él sale del agua, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien yo estoy contento, en quien yo estoy alegre. ¿Por qué debemos bautizarnos? Porque es un mandato para identificarnos con Cristo, para seguir el ejemplo de Cristo. Número 4, para crecer en nuestra vida espiritual, como le mencioné hace unos momentos. El cristiano que es desobediente no puede crecer en su vida espiritual. Y cuando un cristiano no se bautiza, mire, usted se queda estancado. Le va a ser difícil obedecer otros mandatos de la palabra de Dios. Pero el momento que usted se bautiza y obedece, y usted reconoce, yo he agradado a Dios con esto, y usted comienza a hacer lo que la Biblia dice, mire, Dios le va a bendecir y su vida espiritual va a crecer. Las cosas de Dios le van a hacer más apetitivas, podríamos decir. Le van a gustar, usted va a tener el deseo de agradar más a Dios. ¿Por qué? Porque ha obedecido en un paso y va a poder seguir adelante. Sigamos adelante. ¿Por qué bautizarnos? Para demostrar nuestro amor hacia Dios. Hay personas que se le preguntan, ¿usted ama a Dios? Sí, por supuesto que yo amo a Dios. Y usted hace lo que la Biblia dice. Bueno, usted sabe. Uno no es perfecto, sí, uno no es perfecto, pero uno puede tratar, ¿verdad? Y hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero no tratan. No cumplen lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia dice en San Juan 14:15, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Si usted ama a Dios, la manera de demostrar su amor es de cumplir sus mandamientos, lo que Él dice, lo que Él ha mandado. Y también, en último lugar, ¿por qué debemos bautizarnos? Para ser miembros de la iglesia local. En Hechos 2:41 la palabra del Señor dice, así que
los que recibieron su palabra, los que fueron salvos, dice la Biblia, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que como 3,000 personas creyeron. 3,000 personas se bautizaron y se añadieron. Creyeron, se bautizaron y se añadieron. Creyeron, se bautizaron y se añadieron. Usted llega a ser parte de la membresía de la iglesia el día que se bautiza. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que la obra local, la iglesia local debe tener un lugar especial en nuestra vida. Y debemos reunirnos y ser parte de una congregación local, porque es ahí donde Dios nos habla, es ahí donde somos animados, es ahí donde podemos también hasta ser disciplinados. ¿Para qué? Para que podamos agradar a Dios en nuestra vida. El que no es parte de la iglesia solo viene y se va, no tiene compromiso, no tiene en su vida un compromiso personal. Y si viene le importa, y si no viene no le importa, pues no hay problema. Pero el momento que usted se bautiza, usted entonces llega a ser parte de la iglesia local, de la iglesia. En último lugar, ¿necesito bautizarme? Última pregunta. ¿Para recibir el perdón de mis pecados e ir al cielo? ¿Necesito bautizarme para ser salvo? Y la respuesta es simple y es clara. Tiene 2 letras. N-O. No. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día y a través de todo el tiempo del Señor Jesucristo hasta acá, han habido religiones, han habido predicadores y movimientos que han enseñado que no, usted tiene que bautizarse para el perdón de sus pecados, usted tiene que hacerlo. Y yo siempre pregunto, ¿y por qué es que aquel malhechor que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo, cuando él le dijo al Señor Jesucristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Por qué fue que el Señor Jesucristo no le dijo, tienes que bautizarte y entonces estarás conmigo en el paraíso? Ni una sola persona puede responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva a nadie. No salva a nadie. Esa historia está en Lucas 23, 41 al 43. El Señor no le dijo a él, tú te tienes que bautizar, bájate de esa cruz. El Señor sabía que no podía bajarse de esa cruz. Ese hombre iba a morir en esa cruz. Pero mientras ese hombre estaba ahí colgado en esa cruz, pagando por sus pecados, él reconoció, el que está aquí a mi lado, ese es un rey, es el Hijo de Dios, y él está muriendo, y un día él va a venir a reinar. Y él creyó y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le respondió rápidamente, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A ese hombre no le dijo a los soldados romanos, hey, ustedes, bájenme, me tengo que bautizar para irme al cielo. Él no le dijo nada de eso. Y si les hubiera dicho, no lo iban a bajar. Ese ahí iba a morir. Y ahí murió. Y nunca se bautizó. ¿Por qué? Porque el bautismo es simplemente una declaración pública de lo que ya pasó en su corazón. Esa agua no le va a limpiar sus pecados. Hay gente que dicen, pastor, por favor, bautíceme allá en el río para que los pecados se vayan por allá. No, los pecados ya se fueron, amén. Yo tuve varios allá que me dijeron, allá en Tennessee, pastor, allá cerca de la iglesia había un río. Allá en el río, pastor, para que le caigan los pecados a otro allá abajo. Sí, bárbaros. Si alguien se estaba bañando allá el día que los bautizamos, le cayó pecado de 3. Se hizo 3 veces más pecador de lo que ya era. Pero mire, aquí el agua no sale. Ese es el problema. Sí tiene un hoyo, ¿verdad? Sí, le quitamos y sale el agua, pero esa agua no corre, está ahí. ¿Por qué? Porque esa agua no tiene ninguna magia. Esa agua no tiene algo especial. Lo especial está en la sangre de Cristo. Y el día que usted fue salvo, el día que usted le pidió a Jesucristo que le salvara y le perdonara sus pecados, Él le perdonó sus pecados. Ahora lo que Él simplemente pide es que usted no se avergüence de Él y diga, yo voy a declarar públicamente lo que Cristo ha hecho en mi vida y en mi corazón. Así que el bautismo es solamente para el cristiano.
Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, hoy es el tiempo para bautizarse. No espere más. No espere más. ¿Qué está esperando? Bautícese. Recuerde que el no hacerlo es vivir en desobediencia ante Dios. Si aún usted no ha tomado la decisión de creer en Jesucristo solamente, no crea que puede decir, pastor, bautíceme para ser salvo. No, usted no va a ser salvo. Yo lo puedo meter 1000 veces ahí, 1, 2, 3, 4, 5, y estar ahí todo el día metiéndolo abajo del agua. Usted va a salir con los mismos pecados con que entró la primera vez. Usted necesita creer que Jesucristo es el único que le puede salvar, y no solamente creer, porque los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia, pero creer y recibirlo. Creer y recibirlo en su corazón. Y ese momento usted es salvo. Tiene el perdón de sus pecados. Y después, usted me puede decir, bautíceme, pastor. Hasta en un río podemos llevarlo y bautizarlo si quiere ahorita. El bautismo, una vez más, es la declaración pública de lo que ya pasó en el corazón. Si no ha habido salvación y perdón en su corazón, que lo bauticemos no le va a ayudar a usted. Así que, si usted está aquí en esta tarde, y usted sabe, sí, yo he recibido a Jesucristo como mi Salvador y no me ha bautizado, pues hable conmigo después del culto. Y así podemos ayudarle a usted a obedecer a Dios y a agradarle con su vida. Vamos a orar, oremos.